Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hoy continuamos con las reseñas de libros y vamos a estar hablando acerca de un libro increíblemente antiguo que se llama La Primera Epístola de Clemente a los Corintios. Entonces, el sinopsis. Clemente era uno de los padres apostólicos. Los padres apostólicos es la primer camada de líderes después de los apóstoles. Es un poco confuso el nombre porque padres apostólicos suena como si fueran los papás de los apóstoles o algo así, pero son los discípulos de los apóstoles, las personas que fueron entrenadas y fueron escogidas por los apóstoles para continuar con su obra. Hay varios padres apostólicos y voy a estar viendo todos los libros en esta serie de reseñas porque se me hacen importantísimos, pero los principales son Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. También hay un libro que se llama La Dídaje, que es súper antiguo. Eso se escribió, la carta primera de Clemente, aproximadamente en el año 95 después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que aún se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, las cartas de Juan y el Apocalipsis aún estaba siendo escrito cuando Clemente escribió esta carta. Es así de antiguo. De hecho, en la iglesia de Alejandría tenían incluido la carta de primera de Clemente como si fuera escritura. En el concilio donde se fijó el Nuevo Testamento decidieron que no era un libro que debería considerarse a la par con el resto del Nuevo Testamento, pero era circulado por todo el Imperio Romano y la gente de la iglesia antigua, de la iglesia primitiva, leían y conocían muy bien los escritos de los padres apostólicos. Se me hace importantísimo que nosotros también lo podamos entender, porque si hablamos de teología, o sea, después de Jesús, obviamente los apóstoles son quienes nos guían en lo que debemos de creer, pero después de los apóstoles y después del Antiguo Testamento, el que debería de tener mayor importancia en nuestra mente teológicamente son aquellas personas que vivieron con los que vivieron con Jesús. Sin embargo, la mayoría de gente ni siquiera sabe que existen escritos por ellos. Entonces, la primera epístola de Clemente a la iglesia en Corinto se escribe aproximadamente 30 años después de que Pablo escribe sus cartas a la iglesia en Corinto, y lo escribe para corregir una sedición que hubo en esa iglesia. Líderes jóvenes despojaron al anciano, utiliza la palabra el obispo, y ahorita voy a hablar de esas diferencias, pero el obispo de la iglesia fue removido por otros líderes más jóvenes, y Clemente escribe para regañarlos y decirles que tienen que honrar a quien los apóstoles pusieron como pastor en Corintio. Okay. Entonces, el resumen. El libro se divide en la primera parte, que habla de la envidia y los ejemplos de envidia, y dice que las personas que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fueron perseguidos por envidia. Habla de los ejemplos de arrepentimiento, de personas que se arrepintieron después de haber sido después de que se les había llamado la atención. Habla de que Jesús es nuestro ejemplo de humildad, habla de los profetas, habla de los apóstoles específicamente, habla del sufrimiento de Pedro y Pablo en Roma. Después habla de que Jesús es el rey del mundo, le da mucho hincapié a la resurrección de entre los muertos. Eso es interesante porque es un tema teológico que para mí es súper importante, y en los padres apostólicos se ve súper repetido. No esta idea de que cuando morimos nos vamos al cielo y pasamos el resto de la eternidad en el cielo, sino que en la segunda venida Jesús va a regresar a establecer un reino perfecto en este mundo y vamos a resucitar entre los muertos, y dedica como 3 capítulos a hablar acerca de la resurrección de entre los muertos. Habla acerca de la salvación por fe. De hecho, eso era importante para los reformadores, porque uno de los padres apostólicos, de los primeros cristianos, habló muy fuertemente acerca de que la salvación es únicamente por fe. Y sí habla de este balance de fe y obras, pero habla acerca de la salvación por fe. Y después habla acerca de la unidad dentro de la iglesia y cómo debe de ser guiada por un suceso. De hecho, eso es algo que los católicos llaman suceso apostólico, que un apóstol
da a otro apóstol autoridad y ese apóstol da a otro apóstol. Bueno, más bien los apóstoles originales le dieron autoridad a los obispos y esos obispos fueron transfiriendo esa autoridad a otros. Explico unas cuantas cosas acerca de esto. En el Nuevo Testamento vemos 3 palabras para los líderes de la iglesia: pastor, anciano, que es la palabra en griego presbíteros, y obispo. Ya para los padres apostólicos, la forma que estructuran la iglesia es que hay diáconos que son líderes encima de facciones grandes de la iglesia. Luego tienes los ancianos, el presbiterio, que es un equipo de ancianos. Y luego tienes el obispo, que es el líder de la iglesia, que es uno de los presbíteros, pero tiene autoridad por encima de la iglesia. Lo que dice Clemente es que en Corinto, el que había sido puesto ahí como obispo fue puesto directamente por los apóstoles y fue removido por gente de la iglesia que dice que era gente joven y sin juicio. ¿Qué significa eso? Esto pasa mucho. Que personas jóvenes desprecian al liderazgo mayor porque se creen con mayor innovación o con mayor fortaleza o con una visión fresca. Pero lo que Clemente dice es, no menosprecia a los jóvenes, pero dice que si fue puesto ahí por los apóstoles, ¿cómo puede ser que lo van a desechar nada más porque sí? Es un llamado muy fuerte a que los jóvenes honren el liderazgo que Dios ha puesto por encima de ellos. Unas cuantas citas. Seamos pues humildes, hermanos, poniendo a un lado toda arrogancia y soberbia y locura e ira, y hagamos todo lo que está escrito. Esta carta es un llamado a la humildad, a el considerar a los demás como mejores que unos mismos. Dios dice ahí que Dios rechaza a los que se autopromueven. O sea, súper necesario hoy en día, donde todo el mundo quiere destacar y quieren que los ojos de las personas estén encima de ellos. Clemente dice, no, la humildad, el servicio, el estar dispuesto a estar debajo del liderazgo de otra persona. Otra cita. Porque Cristo está con los humildes de corazón y no con los que se exaltan a sí mismos por encima de la grey. Una vez más, esta idea de que había personas con mucho orgullo, mucha soberbia, que se creían mejores que las demás personas, entonces a la fuerza quisieron colocarse en autoridad, y de hecho sí lo hicieron, sí habían removido al obispo de la iglesia, y esa es una carta para que se restaure el obispo a su puesto que él tenía. Última cita. Estudiemos los datos que han sucedido desde el comienzo. ¿Por qué fue bendecido nuestro padre Abraham? No fue debido a que obró justicia y verdad por medio de la fe. Eso es lo que decía, que en uno de los textos después del Nuevo Testamento más antiguos que hay, de hecho el texto después del Nuevo Testamento más antiguo que hay, sigue enfatizando lo que Pablo habló acerca de la salvación a través de la fe, y que la fe genuina obra justicia y verdad, pero esa justicia y verdad que obramos es por medio de la fe. Una vez más, los padres apostólicos no hablan nada nuevo. Y eso es importante porque dentro de la historia de la iglesia católica creía que la teología seguía siendo revelando generación tras generación. Los padres apostólicos no presentan nuevas ideas, simplemente afirman no solamente lo que el Nuevo Testamento decían, sino que enfatizaban lo que los apóstoles enfatizaban. Por eso es tan importante los textos de los padres apostólicos, porque la Biblia habla de muchísimas cosas, pero los padres apostólicos hablan de aquellas cosas que los apóstoles a ellos les enfatizaron: la unidad en la iglesia, la resurrección de entre los muertos, la muerte de Jesús, la supremacía de la palabra de Dios. Todo eso son cosas que los apóstoles mismos vivían, creían y transmitieron a los padres apostólicos. Reseña 9 de 10. No le pongo 10 de 10 porque, una vez más, no quiero que todos los libros sean 10 de 10, pero ese es un libro que cualquier cristiano debe de leer y te da una nueva dimensión. Es como, no sé si alguna vez lees una historia y dices, ¿y qué pasó después de eso? Puedes seguir leyendo qué es lo que le pasó a la iglesia en Corinto 30 años después de Pablo. De hecho, hay una parte ahí donde
donde Clemente les regaña y dice, en los tiempos de Pablo se estaban peleando por quién era su gallo, quién era su líder, pero estaban mejor ellos porque sus líderes eran Pablo, era Pedro, era Apolos, y ustedes se están peleando por gente desconocida para yo soy de tal persona. Entonces puedes ver cómo en este caso evolucionó negativamente la iglesia y cómo Clemente, de hecho al principio habla de es una iglesia antigua e histórica y famosa y reconocida, no sé, leerla te va a dar un panorama súper amplio acerca de cómo era la vida de la iglesia en los primeros años después de Jesús. Ahora, este libro es parte del dominio público, significa que cualquiera lo puede distribuir y yo me tomé la libertad de hacer una pequeña introducción. Tengo el libro disponible en Amazon si lo quieres imprimir, pero también lo mandé a hacer un audiolibro. Está en Audible. Cuando estoy grabando esto aún no está disponible, te piden un mes como para revisarlo, todavía no pasa ese mes, pero quiero ponerlo en el alcance de la mayor cantidad de gente posible, entonces ya es algo que he pagado. Entonces el próximo video va a ser simplemente el audiolibro de Primera de Clemente para que lo puedas escuchar con tiempo y que puedas ver esta joya de la iglesia primitiva. También, como siempre, hay un link para 2 libros gratis en audio en Audible y nos estamos viendo en la próxima reseña.